Hola, soy el pastor José Luis Mares. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero de todo corazón que el mensaje que verás a continuación sea de gran bendición para tu vida y te ayude a continuar con tu crecimiento espiritual. No te olvides que al final del mensaje le des un like y suscríbete al canal para que también puedas seguir recibiendo otros estudios que seguramente serán de ayuda para tu vida. También te pedimos que compartas con tus amigos este mensaje que vas a escuchar. Creemos que podría ser de bendición para muchas personas. Si te encuentras cerca del área de nuestra iglesia, te invitamos a participar en alguna de nuestras reuniones. Será un gozo para nosotros tenerte entre nosotros. Esperamos que sea de gran bendición todo lo que verás a continuación. Oramos por eso. Que Dios te bendiga. Para ir abriendo un poquito ahí la sala de la conferencia, yo quise compartir con ustedes esta mañana un tema importante sobre la familia también. Vamos a 2 Samuel 15. Esto no tiene nada que ver con lo que va a predicar el pastor, es simplemente un tema para ir abriendo el ambiente a lo que vamos a estar estudiando. 2 Samuel, a lo que vamos a estar estudiando estos días. Segunda de Samuel 15. Bueno, miren hermanos, yo siempre he hecho esta observación en los hombres de Dios, y es bueno a veces decirlo porque realmente cuando nosotros vemos hombres y mujeres que Dios utilizó grandemente en la Biblia, nosotros no debemos de pensar que fueron hombres y mujeres como Superman o como la Mujer Maravilla, ¿verdad? Que eran personas que habían subido a un nivel o que tenían algo diferente a nosotros y que por eso llegaron a ser lo que hicieron. Por ejemplo, me gustó mucho cuando hablamos de Elías, porque Elías es uno de los hombres más prominentes en la Biblia, ¿no? Uno de los hombres que inclusive ni siquiera vio la muerte. Pero cuando lo vemos ahí en esa etapa, ¿no?, de desánimo, de cansado, desanimado, deprimido, uno que puede ver. No es que Elías quería ser un mal ejemplo, sino que simplemente está mostrando su humanidad. Está mostrando su humanidad, como nosotros la mostramos muchas veces también, ¿verdad? Y eso es bueno saberlo, porque por lo menos a mí me anima a saber que sí podemos llegar a cumplir el plan de Dios aún con nuestras debilidades humanas, ¿no? Elías mismo lo decía, cuando en su oración en Santiago decía que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hablando de sus debilidades, y oró fervientemente, y eso me anima a mí a orar fervientemente, a encontrarnos con Dios siempre. Entonces, mire, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del rey David, siempre que nosotros hablamos del rey David, lo tenemos a él en un estandarte bien alto, porque muchas cosas que él hizo en la Biblia, muchas de las historias que hablan de David, pues son historias de triunfo de Dios, son historias donde él venció, donde él se puso como un hombre, empezando desde pequeño, ¿verdad? Cuando se enfrentó con Goliat, era un hombre muy, pues, no sé, su fe, un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre que siempre, antes de esa pelea que tuvo con Goliat y que lo venció, se nota que era un joven que había tomado la decisión de mantenerse cerca de Dios, porque acuérdense que cuando él se enfrenta a Goliat, va en el nombre de Dios, no dice yo te voy a matar porque yo me enfrenté a osos y les gané, no, él dice yo me he enfrentado a osos pero Dios me ha ayudado, o sea, siempre reconoció que fue Dios el que lo ayudó en toda etapa de su vida. Entonces, pero hay cosas en la vida del rey David, como en todas las historias que vimos, los que vinieron el miércoles vimos esa fase, ¿se acuerdan del tema del miércoles? El tema, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llaman? El título. Hablamos de Abraham, pero ¿se acuerdan del título? Cuando te ríes de tu fe, ¿no? Cuando te ríes de tu fe, y vimos ahí que Abraham, cuando Dios le estaba hablando a Abraham acerca del hijo, 24 años después de que se lo había prometido, Abraham se rió, y Sara se rió de lo que Dios le estaba diciendo. Y no solamente se rieron, sino que los dos dijeron, ahora que ya somos viejitos, Dios nos viene con la idea de que vamos a tener hijos. No los tuvimos cuando éramos jóvenes, que lo diríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sin decir que eran personas malas o negativas, estaban en una situación que si hubiéramos estado nosotros, seguramente hubiéramos pensado de la misma manera que ellos. Bueno, y cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, al rey David en una faceta familiar, en la faceta de esposo,
Y en la faceta de papá, David era un desastre. Un desastre. No era un hombre digno de ser imitado. Era un hombre digno de ser imitado como creyente. Como creyente, fue un hombre muy apegado a Dios, fue un hombre que hizo muchas cosas buenas, pero por ejemplo, si usted lo ve en la faceta de esposo, por ejemplo, ¿cuántas esposas tenía David? Tuvo más. Más de 5 mujeres tuvo. Más de 5 diferentes mujeres. Y con ellas tuvo, no sé cuántos hijos tuvo David. No sé, más de 15 hijos tuvo David con diferentes mujeres, ¿no? Entonces, ahí, en esa faceta de esposo, ya lo vemos a David como un mal ejemplo nosotros, ¿no? Porque, y mire cómo cunde el mal ejemplo, parece que no, pero el mal ejemplo que nosotros como papás le damos a nuestros hijos, cunde en ellos, porque después, ¿qué hizo Salomón? Pero peor. Salomón, si David pudo llegar a tener 6 o 7 esposas, 9, ¿cuántas tuvo Salomón? 1000 en total, ¿no? Que fueron sus mujeres, aunque él decía que tenía 700 reinas, ¿no? Algo así. Sí. Y 400 y 300 concubinas, algo así, pero al final todas eran sus mujeres. Y quién sabe cuántos hijos habrá tenido, más las que por ahí no contaron, como por ejemplo dicen que también tuvo que ver algo con la reina de Saba, que cuenta ahí la historia en la Biblia, ¿no? Entonces fíjense cómo el mal ejemplo cunde, ¿no? Aunque parece que no, pero si nosotros le damos malos ejemplos a nuestros hijos desde que son chicos, pues ¿qué van a hacer nuestros hijos? Van a pensar que lo que mi papá hace está bien, lo que mi mamá hace está bien. Entonces ellos crecen así, ¿verdad? A no ser que Dios pueda dirigirlos, porque es muy importante, hermano, que los niños vengan a la iglesia, que los jóvenes vengan a la iglesia, porque el discernimiento que Dios nos da, individual, puede ayudarnos a nosotros a pensar inclusive que no necesariamente porque mi mamá o mi papá piensen de una manera, quiere decir que está correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso yo, por ejemplo, lo vi en la vida de mis padres, que ellos no fueron creyentes hasta que yo ya estaba casi de pastor. Pues obviamente yo los amo y nunca tuve ninguna pelea con ellos ni nada, pero sí siempre pude ver después con el tiempo, ¿no?, que su manera de pensar era totalmente distinta y fuera de lo que Dios decía. Y cuando algunas veces me senté a hablar con ellos, sobre todo con mi papá, sobre cosas de la vida, tuve yo que mostrarle con la palabra de Dios lo que era correcto y que para él no era correcto. Bueno, pero es lo que uno aprende ya cuando está en el camino de Dios. Por eso es importante, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, pero los niños, ¿para qué traemos a los niños a la iglesia, no? Si los niños nomás se aburren y empiezan a quererse correr, pero uno no sabe lo que Dios va haciendo en la vida de un niño desde chiquito, ¿verdad? La palabra de Dios va incrustándose ahí en el corazón hasta que llegue un día que dé fruto. Entonces, David como esposo, no podemos seguirlo de ejemplo. Ahora, como papá, peor yo creo. Entonces yo quisiera que viéramos, hermanos, una pequeña faceta de la vida de David como papá y que aprendiéramos algo esta mañana acerca de nosotros, los padres y los hijos. O sea, ¿qué influencia nosotros deberíamos de tener en nuestros hijos? ¿Qué tipo de influencia? Porque hoy en día, hermanos, más que nunca, los hijos ya no quieren que los padres los influencien para nada, ¿eh? O sea que los hijos llegan a una edad donde dicen, ya no me digas lo que yo tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer, o yo ya tengo 18, yo ya soy grande, yo tengo 21, ya quiero decidir mi propia vida. Y bueno, si deciden bien, está bien, el papá tiene que estar mirando lo que deciden. Tiene que estar observando, porque si el hijo es grande y uno como papá se da cuenta que el hijo está tomando una decisión en algo equivocada, ¿es mi responsabilidad decirle o no? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, ya son grandes, que hagan lo que quieran, que se golpeen, van a aprender. Está bien, se pueden golpear, hermanos, pero si les podemos ayudar a evitar golpes, sería bueno, ¿no? Si les podemos ayudar, si ellos nos quieren escuchar. Pero muchas veces los hijos ya, como les digo, llegan a una edad donde los hijos ya no quieren escuchar el consejo del padre. Ya dicen, no, sí, está bien papá, te agradezco, pero terminan haciendo lo que ellos quieren. Bueno, cuando es así, está bien que lo hagan si quieren, pero cuando venga una consecuencia, pues a veces también hay que estar ahí y decirle, ve hijo, yo te dije que no hicieras eso, te dije que no pensaras así, te dije que no hicieras eso, y ve el resultado, lo que te llevó.
para continuar enseñándole. Bueno, mire, desde temprano David empezó a tener dificultades serias dentro de su familia. Vamos al capítulo 15 primero, de 2 de Samuel. Y vamos a ver, hermanos, cómo desde el principio sus hijos le empezaron a jugar rudo a David, sus hijos, Y fíjese una cosa, hermano. ¿Sabe quiénes son los que le jugaron peor a sus hijos, a David? A los que él más quería. Porque uno de los hijos que David más quería, se nota en la Biblia, era Absalón. Lloraba por Absalón, ¿se acuerdan? Sí. Cuando Absalón fue desterrado, lloraba por Absalón. Y miren lo que Absalón andaba haciendo, antes de todo. Dice, aconteció, en el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las ciudades de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué les parece esa frase que usaba Absalón? Vamos a ver si pueden descubrir qué estaba haciendo Absalón, hermanos. ¿Qué estaba haciendo? O sea, se paraba él a la puerta de la entrada de la ciudad donde venían todos, y llegaban ahí y le decían, oye, ¿qué, amigo? Quizá muchos los conocía, amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo por acá? No, vine a ver al rey porque tengo un problema. Cuéntame el problema. Ah, pues tú eres hijo del rey, ¿verdad? Y le empezó a contar. Y cuéntamelo de todas maneras el rey. ¿Qué le importa al rey? El rey ni mira. Aquí el rey tendría que tener a alguien aquí específicamente para ayudar. Y mira, no hay nadie. ¿Qué estaba haciendo? Socavando la autoridad de su papá, hermano. Fíjese, ni siquiera vamos a pensar que era cualquiera. Era su papá. Y luego dice en el versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra que para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Lean conmigo el 6. De esta manera, con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Dice, estaba robando el corazón de los israelitas, o sea, le estaba quitando la estima y el aprecio de los israelitas a David, a su papá. Eso es lo que quiero recalcar, porque obviamente eso lo puede haber hecho otra persona, ¿verdad? Siempre hay gente que a veces quiere adelantarse a las cosas, siempre hay gente que quiere ponerse en lugares donde no le han puesto o donde no debe, pero ¿lo esperarías de uno de tus hijos? ¿Lo esperarías de tu esposa? ¿Lo esperarías de tu esposo? ¿Lo esperarías de alguien muy cercano a ti, de algún familiar muy cercano a ti? Y eso es lo que estaba haciendo Absalón. Absalón estaba, sin que David se diera cuenta, le estaba robando de a poquito el corazón de los israelitas a David, diciéndoles que David no se interesaba por ellos, que David andaba en sus cosas y que él estaba ahí y era el único que le interesaban los problemas de los israelitas. Y así robaba, dice, el corazón. Ahora, ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que nosotros como papás tenemos que aprender a cuidar es el corazón de nuestros hijos. Es muy importante. Es algo que nosotros no tomamos en cuenta. Fíjese, nosotros pensamos que si cumplimos con darle a nuestros hijos buena educación, si cumplimos con darles, bueno, su comida en su tiempo, sus necesidades, pues estamos siendo buenos padres y estamos cumpliendo con todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que nosotros como papás no contemplamos es cuidar el corazón de nuestros hijos. No lo cuidamos. Y el corazón el corazón de cualquier ser humano, especialmente pensando en los chicos, adolescentes, jóvenes, puede ser robado, hermanos, de nosotros, Hay cosas que pueden... Cuando el chico es chiquito, ¿con quién quiere estar? Cuando los niños son chiquitos, ¿con quién quieren estar? Con el papá, con la mamá, siempre uno los ve ahí, a veces están tan apegados a uno, ¿verdad? Que andan siempre con uno y todo, pero cuando empiezan a llegar a cierta edad, los hijos, su corazón empieza a peligrar, hermanos. Y le voy a decir por lo menos 3 cosas que le pueden robar el corazón de su hijo. Algo que a veces no nos damos cuenta, hermano, pero a veces los amigos pueden robarse el corazón de los hijos. Yo le voy a decir qué fue lo que a mí me apartó del Señor 3 meses. Desde que yo fui cristiano,
a los 10 años hasta hoy, yo me aparté 3 meses de la iglesia, me aparté. Pero le voy a decir por qué me aparté. Cuando yo tenía como 12 años, ¿por qué me aparté? Porque llegó a vivir al lado de mi casa una familia, que con el tiempo, uno de los jóvenes de esa familia se hizo novio de una hermana mía. Y bueno, se empezaron a frecuentar, él iba a la casa y todo. Y era un joven que tenía mucha carisma. ¿Y sabe qué? Me empezó a ganar a mí también, el muchacho ese. Y me empezó a invitar a ir allá, ir acá, ir para allá, ir para acá, ir para acá. Y yo me ganó tanto él, me ganó tanto su carisma, que me sacó de la iglesia. Me sacó. Los domingos dejé de ir a la iglesia. Me empezó a llevar con él para allá, para acá. Me empezaba a invitar a tomar cosas que yo nunca había tomado en su casa, todo, hasta que gracias a Dios, después de 3 meses, el pastor habló conmigo, hablamos, y gracias a Dios que a través de él yo pude volver a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Por 3 meses mi corazón fue robado por una persona, por un amigo. Un amigo. ¿Cuánta influencia, hermano, pueden tener los amigos sobre nuestros hijos? En la escuela, ¿verdad? En la escuela. Los vecinos. Otra cosa, hermanos, que puede robar el corazón de un hijo son los novios. Los novios, ¿verdad? Cuando ya empiezan a querer andar de novios, de novias, y que se enamoran, ¿qué hacen muchos jóvenes? Se pierden. O sea, se pierden, se enamoran y ya no le hacen caso a nadie. Aunque el papá o la mamá les diga, no te vayas lejos, no vayas acá, no vayas allá, la influencia del novio, el enamoramiento y todo roba el corazón y dejan de escuchar al papá y a la mamá. ¿Y cuántos jóvenes, hermanos, no se han metido en cosas feas? Por andar con el novio, con la novia. Algunos se han metido en las drogas por andar con el novio, con la novia. Usted sabe, en otras cosas feas, usted ya sabe todo lo que sale en la televisión, ¿verdad? Y nosotros a veces pues estamos ahí y no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque ya nuestros hijos llegan a una edad donde ya no los podemos controlar fácilmente, pero cuando perdemos totalmente su corazón, ese es el problema. Otra cosa, hermanos, que puede robar el corazón de un hijo es el mundo en el que estamos, la influencia del mundo. Ahora, no sé, estamos viviendo en un mundo diferente, pero yo me acuerdo antes, cuando yo era joven, la gente le gustaba mucho ponerse con las modas, ¿verdad? Y si empezaban a salir una moda de traer el pelo corto de una manera, de ponerse pantalón de una manera, pues vestirse de una manera, todos andaban así. Hasta los jóvenes de la iglesia también eran arrastrados por esa corriente, esas corrientes del mundo, eran arrastrados. Y se perdía el corazón. Así que, hermanos, tenga cuidado, porque si usted piensa que usted va a tener el corazón de sus hijos todo el tiempo y que sus hijos todo el tiempo le van a hacer caso a lo que usted le diga, tenga cuidado. Porque muchas veces no es así. Y le digo algo más. Si usted tiene hijos que están en la iglesia, mis hijos crecieron en la iglesia. Y yo lo digo porque tengo 3 hijos grandes. No crea que porque están en la iglesia no les pueden pasar esas cosas. Son vulnerables. Inclusive a veces nuestros hijos pueden estar viviendo cosas, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces los papás somos los únicos, somos los que nos damos cuenta mucho tiempo después. Y somos como, a veces nos ponemos en la posición de que no creemos que nuestros hijos sean capaces de hacer esto, sean capaces de hacer aquello, pero la realidad es la realidad. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Estaba robando el corazón del pueblo, estaba fallándole a su papá. Imagínese, ¿usted cree que David iba a pensar que uno de sus hijos le iba a hacer eso? ¿Usted pensaría que uno de sus hijos lo traicionaría? ¿Pero a alguien le ha pasado? ¿Que uno de sus hijos le jugó mal? A nadie. Yo conozco muchas familias, hermano, que a los padres los han dejado en la calle, que les han quitado cosas, hasta la casa les han quitado. Dinero, muchas cosas. No estoy hablando de cristianos, pero conozco en el mundo gente que ha hecho eso. Hasta ahora no he conocido cristianos que han hecho eso, pero he visto cosas muy tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que David no se la esperaba, pero eso estaba haciendo Absalón. Ahora, hermanos, ¿por qué razón pasó eso? ¿Por qué un hijo puede llegar a atreverse a tanto? A
¿cómo se dice? A atentar de esa manera contra su papá, contra el rey. Bueno, vamos a encontrar la explicación. Vamos a cambiarnos al capítulo 13 y vamos a leer una historia. La explicación de todo está aquí en el capítulo 13, hermanos. Ahora, vamos a tener que leer casi todo el capítulo, pero es importante, hermanos, para que se entienda la historia, ¿no? Pero lo vamos a hacer así para que sea más ameno. Miren, yo lo voy a leer uno y ustedes el 2, y así, ¿ok? Y vamos a llegar hasta el versículo 21. ¿Están conmigo? Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Aquí se involucró ya otros dos hijos de David, ¿no? Se involucró una niña, una chica, Tamar, y se involucra en esta historia Amnón. Lean el 2, por favor. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa. Ahora, sería interesante preguntarnos si David estaba enterado de lo que pensaba Amnón de su hermana. Porque lo que estaba pensando Amnón era algo grave, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Amnón? Se enamoró de su hermana. Y él quería hacer algo con su hermana. Pero hasta aquí parece que David no está enterado de nada. ¿Cómo se te puede ir una cosa así, hermanos? O sea, uno que tiene... Claro, ya entendemos que David tenía muchos hijos, pero... muchas mujeres, su atención estaba en muchas cosas, pero que se haya desatendido de sus hijos tanto, hasta el punto en que se le pasaron estas cosas. Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Sigan. Este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Qué les parece? Este era un pecado, hermanos. No es que era solamente una situación cualquiera. Era un pecado de incesto y era una situación muy, muy compleja. Y Jonatán le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarlo. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las puso. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Ve? Ahora, escúchenme. ¿Quién le aconsejó esto? Que hiciera esto. Un amigo, un muy buen amigo. Entre comillas, ¿no? Fíjese bien, este consejo va para los jóvenes y para los padres. Tengan cuidado con los que son muy buenos amigos de sus hijos. Porque ese concepto de muy buen amigo surge cuando el buen amigo logra tener mucha influencia sobre su hijo. Por eso su hijo quiere estar con él, con esa persona. ¿Sabe que ese amigo que yo le cuento fue el que me empezó a inducir a tomar? Él tomaba y me daba. Él y su familia tenían muchas armas, no sé por qué. Tenían en su casa muchas pistolas, rifles, y él las sacaba, las pistolas, me las mostraba, las cargaba, la amagaba, y luego a ver, tú agarra la pistola, métele el cargador, y esto se acciona así, y él siempre andaba armado, no sé por qué. Y después a mí me dieron ganas de andar armado. Imagínese, él me decía: si quieres una pistola, te presto una pistola. Pero mire cómo la influencia
Él ya no solamente era mi amigo, era el novio de mi hermana. Era alguien que tenía acceso a mi casa, que entraba a mi casa, que estaba ahí mucho tiempo en mi casa con mi hermana y todo. Mire, hermano, tenga cuidado, no se confíe, no piense que... Y a los jóvenes les digo, tengan cuidado con esa clase de amigos. Pues siempre decimos que cuando un amigo te induce a lo malo, no es tu amigo. ¿O sí? Cuando un amigo te induce a lo malo, no es tu amigo. Cuando hay amigos cerca de ti, tengan cuidado en su escuela, sobre todo en la escuela. Hermanos, no se confíen de sus hijos. A veces los hijos son inocentes, no inocentes de que no saben, pero no miden los peligros. Hay que entender, hermanos, que los jóvenes, muchas veces los jóvenes de afuera, ya son mucho más vividos que nuestros hijos. Porque nuestros hijos han crecido a veces en un ambiente más cerrado. Pero los jóvenes de la calle... Yo recuerdo de una señorita, fíjense, una señorita en nuestra iglesia que estaba ella pasando como por los 22 años. Un día llegó y andaba muy mal. Me dice, pastor, quiero platicarle algo. Me platicó algo de la universidad, estaba en la universidad. Y me contó la verdad de lo que siempre se sabe cuando los jóvenes dicen que se van a ir a hacer la tarea con sus amigos de la universidad y se van a una casa y ahí se quedan todo el sábado, el viernes, el sábado haciendo la tarea. Ella me dijo, pastor, a raíz de todo eso, yo ya es el segundo niño que aborto. Mi mamá no sabe, mi papá no sabe. Nadie sabe. Yo le estoy diciendo a usted porque ahora tengo mucho miedo. Ayer me hicieron no sé qué cosa y pienso que me contagiaron de algo malo. Me drogaron, todo. Cristianos, que ya tenían algún tiempo yendo a la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, tengan cuidado, ¿verdad? Seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 12? Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Lean. Diría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero mire el nivel de perversión que habían los hijos de David. Porque esto estaba prohibido en la Biblia, hermano. Ya en la época de David ya estaba la ley, ya decía, no te llegarás a parienta cercana. ¿Verdad? Sí. Pero mire la perversión que había en los hijos de David, que ella le dijo, mejor, en lugar de que hagas esto, ella trataba de cuidar su honra. Le dice, mejor pídeme al rey, y yo veré la forma que el rey lo acepte. Mire la perversidad que había en la mente, ¿no? Bueno, seguimos. En el 14, mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció no con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, no, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor que de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. Sino que llamando a su criado que servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue. Y después se involucra otro hijo de David en este acto bochornoso. Viene Absalón. Le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Bien, hasta ahí está la historia del ataque sexual que le hizo Abnón a Tamar. Bueno, se entera Absalón. Absalón la hace quedar ahí con él. ¿Y David? David se entera de lo que pasó, pero mire lo que hizo. En el versículo 21.
Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero siga usted leyendo la historia y se va a dar cuenta que David no tomó ninguna acción contra Absalón, contra Abnón. Se enojó mucho, pero no hizo nada. No hizo nada. ¿Merecía un acto de parte de David lo que hizo Abnón? Sí, totalmente. La misma ley lo decía. ¿Qué iba a pasar si atacabas a una virgen? Tenía que morir. Si atacabas a una virgen sin su consentimiento, ¿verdad? Y ese fue un ataque sin el consentimiento de ella, fue una violación. Entonces la ley decía que había que matar al violador. Y David sabía lo que la ley decía. ¿Y qué hizo David? Nada, nomás se enojó, pero no hizo nada. Desechó la palabra de Dios también, no quiso aplicarla a sus hijos. Ahora, busque, hermano, todo el contexto de todos los problemas familiares que tuvo David, y todo tiene raíz aquí, en esta actitud de David. En que David no hizo nada, se quedó callado, se quedó con el enojo, pero no tomó acción alguna. Ahora, fíjese que en la Biblia este es un patrón que se repite. ¿Se acuerda por qué Dios mató a Ofni y Finés? ¿Quiénes eran? Los hijos de Elí. ¿Por qué Dios los mató? ¿Se acuerdan? Para no ir a la historia, porque ya se nos está yendo el tiempo. Porque ellos andaban en el templo, eran sacerdotes, y ellos dicen que en el templo se robaban primero los sacrificios. Pero después también dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Y cuando Dios le reclama a Elí, le dice: yo voy a matar a tus 2 hijos porque tú no hiciste nada. Él les decía: no, hijos, no hagan eso, está muy mal lo que están haciendo, pero no tomó ninguna acción. Solamente les dijo que no lo hicieran. Pero hay cosas, hermanos, en la vida donde sí o sí nosotros tenemos que tomar una acción. No podemos todo el tiempo nada más decirle a nuestros hijos: esa decisión no está bien. Pero si usted ve que su hijo se pone una pistola aquí en la cabeza y usted le dice: eso no está bien, hijo, pero vos sabés lo que haces, ¿eso va a hacer? ¿O le va a quitar la pistola? Yo se la quitaría. No nada más le diría: no lo hagas. Entonces, ¿qué hizo David, hermanos? ¿Cuál fue el error que hizo David? El error que hizo David fue no hacer nada, dejar que sus hijos decidieran como quisieran, y ya eran grandes. Pero ya el Señor había dicho, David, que la espada no sea parte de su casa cuando hizo el pecado. ¿Sí? Muchas consecuencias que estaban viniendo a la vida de David. Ahora, yo no le estoy diciendo que si usted tiene hijos grandes, que les tuerza la mano. Pero sí, hermanos, influenciélos. No se quede pensando: pero ya son grandes, pastor. Porque usted los va a ver a sus hijos. Si usted está mirando que sus hijos están decidiendo hacer algo, que usted sabe que mañana o temprano esa decisión que están tomando les va a afectar más, y usted los deja, entonces después no esté llorando cuando vengan las consecuencias. Porque miren, este error de David trajo otras cosas. Al no hacer nada, ¿qué pasó con Absalón? Absalón se llenó de odio contra Abnón y lo mata. ¿Se da cuenta? Mire, vamos a ver aquí. En el versículo 22. Mas Absalón no habló con Abnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Abnón. ¿Por qué? Porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció que pasados 2 años, Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que están junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Vamos a brincarnos un poquito. Hasta el versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que cuando miréis, cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino, y al yo decir: herir a Abnón, entonces matadle y no temáis, pues yo los he enviado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Sabe qué hizo Abnón? Abnón 2 años estuvo planeando el asesinato de su hermano por venganza de lo que le había hecho a Tamar. Y David ni enterado estaba. No, esto estaba enterado. ¿Sabe qué pienso yo? Que si David hubiera tomado una acción contra Abnón, ya Absalón no hubiera hecho nada. Pero como no lo hizo, Absalón dijo: bueno, mi papá no hizo nada, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, esto no se va a quedar así. Y por 2 años
planeó el asesinato de su hermano hasta que lo mató. ¿Ve cómo el problema va creciendo? No disminuyó el problema, creció. Y ahora David había perdido un hijo. Pero ¿sabe qué? La actitud de David de ser pasivo con sus hijos, fíjese bien, la actitud de David de ser pasivo, ¿entiende lo que es ser pasivo? Para que entiendas, como cuando el niño está ahí con nosotros y el niño está haciendo algo que no debe, ya, mijo, y ahí está el niño, ¿qué te dije? Ya, cálmate. Y está el niño, hijo, y está el niño, hijo, y ahí nos la pasamos toda la tarde, hijo, en lugar de pararnos y quitarle aquello, listo, se acabó. Aunque llore, va a llorar un ratito, no se va a morir por llorar. ¿Usted ha conocido a algún niño que se haya muerto por llorar? Yo siempre les digo a las hermanas, si ustedes tienen hijos en cuna, no lo digo por ustedes los que tienen hijos en cuna, y lo he dicho en todas las iglesias donde estoy, si ustedes tienen hijos en cuna que lloran, déjenlos. Ningún niño se ha muerto por llorar. ¿O sí? Ustedes conocen un niño que se murió porque lloraba. Cuando ese niño se canse de llorar, ¿qué va a hacer? Se duerme, o si no ya alguien se va a enganchar con algo y ahí se va a entretener. Yo siempre les digo eso en todas las iglesias, no lo digo aquí por los que tienen niños en la cuna, que nada más es la hermana va a decir, me la está tirando a mí. No. Pero lo que es por ejemplificarle esto, que hermanos, a veces nosotros, eso es lo que es ser padre pasivo. Todos somos padres pasivos de muchas maneras, no estamos hablando solamente de los bebés, sino de niños grandes, ¿no? Jóvenes, niños grandes. Entonces, ¿qué hizo David? Nada. Pero ¿sabe qué, hermano? El no haber hecho nada David, ni con el asunto de Amnón. Ahora, ¿qué hizo con Absalón? Cuando Absalón asesina a Amnón, ¿qué hizo? Tampoco no hizo nada. ¿Qué merecía? ¿Qué decía la Biblia que tenía que haber hecho David contra Absalón? También, hermano. Haberlo matado también, porque ¿qué decía? Ojo por ojo, la ley que decía, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y más porque el asesinato fue, como dicen ahora, como diría la ley ahora, con alevosía y ventaja, ¿no? Si lo hubiéramos puesto en un juzgado hoy, le hubieran dado la pena máxima a Absalón, porque fue alevosamente, ventajosamente, lo engañó, el hombre ni se la solía, que lo iban a matar ese día. Llegó ahí como un corderito. Sí. Ahora, fíjese bien. David no hizo nada. Tampoco. Rebusque usted en el registro de la historia. Puede seguir leyendo la historia. Y va a ver que David no tomó ninguna acción contra Absalón tampoco. ¿Qué está pasando con David, hermano? ¿Cómo se puede ser un papá tan pasivo? Porque estos son actos graves. O sea, bueno, uno puede ver a su hijo haciendo cositas pequeñas, pero esto estamos hablando de actos graves, estamos hablando de una violación, estamos hablando de un asesinato. ¿Cómo es posible que David no haga nada contra sus hijos? Si David no los quiso llevar ante la ley, bueno, pero por lo menos en la casa los hubiera, no sé, hubiera hecho algo, lo hubiera encarcelado a Amnón, hubiera encarcelado a Absalón, lo que sea, pero no hizo nada. Ahora, vamos a ir finalizando la historia. Mire, en el capítulo 15, vamos a regresar. En el capítulo 15, hermanos, David paga el precio de su actitud. Y eso es a donde no queremos llegar nosotros, hermanos. Pero esa pasividad que tuvo David con sus hijos, él pagó el precio. Porque como ahora uno va a entender por qué Absalón se atrevió a tanto de empezar a robar el corazón de Israel. ¿Por qué? ¿Sabe por qué se atrevió? ¿Por qué cree? Por la inacción del padre. Porque el padre no hacía nada. O sea, dijo, violó a mi hermana, yo maté a mi hermano, no hizo nada. Esto que estoy haciendo no es nada. Pero eso que estaba haciendo Absalón, no sé si David no midió el peligro de lo que Absalón estaba haciendo. Porque mire, dice aquí en el 15, versículo, ya después leímos el 6, pero luego dice, versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Logró su objetivo.
Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, lean conmigo: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Mire, y usted sabe la historia, si no, léala después, porque es larga la historia, pero mire, ¿qué hace David? Cuando se da cuenta, ya se dio cuenta tarde. David reaccionó muy tarde. Cuando él ya vio, cuando él abrió los ojos, ya todo el pueblo iba siguiendo a Absalón. ¿Y sabe qué es lo único que pudo hacer David? Escaparse. Porque David sabía, fíjese bien, David sabía que Absalón lo iba a matar. Era la única forma de quedarse con el reino. Y Absalón no lo iba a perdonar. Y no lo perdonó. Absalón se lanzó con todo contra David para matarlo, hermano. Le lanzó el ejército. Una tropa de gente que andaba con él. La orden fue: mátenlo. Mátenlo. ¿Y sabe qué? A mí aquí se me corta todo. Porque ¿qué puede haber en la mente de un hijo para ordenar el asesinato de su propio padre? Uno puede decir codicia, lo que sea que a lo mejor Absalón tenía, hermano, pero yo no sé, yo no soy una persona perfecta, pero ¿sabe qué? Yo no ordenaré el asesinato de mis padres. Al contrario, uno siempre ha procurado salvarle la vida, ¿no? Cuando están enfermos o cuando alguna cosa, uno siempre da todo, ojalá, para prolongarles, aunque sea un día más, la vida, si es que están con amenaza de muerte por una enfermedad o algo. No asesinarlo. ¿Qué había en la mente de estos hijos? Eso, hermano, que les sirva de lección a todos para ver que la mente del ser humano puede llegar a corromperse muchísimo. Ahora mire, ¿cómo pagó David el precio de no haber accionado con sus hijos en el momento que él tuvo que hacerlo? En el versículo 30, cuando David sale huyendo, hermanos, sale huyendo con algunas de sus esposas, algunos de sus hijos. Dice: David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. ¿Sabe qué? David salió con tanta apresuramiento, que ni siquiera se puso los zapatos. Y dice que en este tiempo que David iba huyendo, cuando dice que iba subiendo el monte de los olivos, era cuando el monte de los olivos estaba nevado. Huyendo de su propio hijo. ¿Cuál fue la raíz de todo? No accionar cuando lo tuvo que hacer. No accionar cuando lo tuvo que hacer. Hermanos, es difícil ser un buen padre, ¿no? Y por buen padre no me refiero a un padre que solamente provee lo material. O sea, que le tiene a sus hijos su comida, su ropita, su escuela. Eso es parte de ser un buen padre. Pero qué difícil es ser un padre que puede educar a sus hijos. No solamente dándoles una educación secular, sino una educación espiritual. Influenciar a sus hijos en el camino de Dios, hermano. A que nos sigan. Es difícil. Mire, yo tengo 3 hijos grandes. Yo sé de lo que le hablo. No crea que porque mis hijos son grandes y están aquí, ellos siempre quisieron estar aquí. O ellos no han tenido sus momentos de quererse salir de la iglesia o de andar en el mundo. Claro que los han tenido esos momentos, en cada uno en diferente etapa. Yo le conté un día, le voy a contar nomás esto de Enzo porque no está. Pero cuando Enzo tenía como 10 años, un domingo en la mañana, yo me acuerdo porque para mí después fue gracioso, pero un domingo en la mañana nos andábamos cambiando todos para ir a la iglesia. Todos nos andábamos cambiando y Enzo estaba sentado en la cama. Bueno, yo no dije nada porque, no sé, capaz dije está calentando, como decimos nosotros. Está orando con los ojos abiertos. Y estaba ahí. Y cuando yo al rato ya me iba a bajar, le digo: hijo, ¿y qué pasó?
Me dice, ¿qué pasó de qué? ¿No te vas a alistar para ir a la iglesia? No, hoy no voy a ir a la iglesia. Así fríamente me lo dijo. Dijo, no, hoy decidí no voy a ir a la iglesia. A mí de entrada me cayó así como, no sé, de golpe, porque nunca me había dicho nadie, ninguno de mis hijos así. Y yo lo miro y digo, ¿en serio? Dice, sí, no voy a ir a la iglesia. ¿O me vas a obligar? Tenía 10 años. Le digo, claro que te voy a obligar, hijo. Y me mira y dice, ¿por qué? Le digo, si tú mañana me dices, papá, no voy a ir a la escuela, te voy a obligar a ir a la escuela. Porque si tú mañana me dices, no voy a ir a la escuela y yo te dejo que no vayas, cuando tú tengas 30 años me vas a venir a reclamar y me vas a decir, ¿por qué no me obligaste a ir a la escuela? Mira, ahora no terminé la escuela y ahora ¿qué hago? Ando trabajando en algo que ni gano plata. Pero gracias porque me obligaste cuando yo no quería, ¿no? Y ahora que no quieres ir a la iglesia, yo te voy a obligar a ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mañana me vas a agradecer. Como yo ahora le agradezco, no a mis padres porque ellos no me llevaron a la iglesia, pero sí les agradezco que aunque no íbamos a la iglesia, me pusieron reglas muy estrictas que yo no podía quebrantar. Yo tenía 1 hora para llegar a la casa y tenía muchas reglas. Y yo le agradezco eso a mis padres, porque si esas reglas no hubieran estado ese tiempo que yo no estuve en los caminos del Señor, yo me hubiera desviado. Era fácil. Entonces, hermanos, tenemos que tomar decisiones sabias, pensar bien. No es fácil ser un buen padre, pero hermano, no podemos dejar eso a la deriva. No podemos ver que nuestros hijos van caminando a un precipicio de a poquito y nosotros lo vemos el precipicio y vemos que van para allá. Ellos no lo ven, pero nosotros sí lo vemos y los dejamos que avancen. Bueno, cuando se caigan, después usted no esté llorando porque usted ya sabía a dónde iban y no hizo nada, como David. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Te has preguntado qué va a pasar contigo el día de tu muerte? La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que después de la muerte viene el juicio. Entonces la muerte nos trae cara a cara con Dios. Hay solamente 2 lugares a donde las personas podemos ir después de nuestra muerte: el cielo, donde está Dios con Jesucristo y los ángeles, y el infierno o el Hades, donde hoy hay muchas personas que están en ese lugar por haber rechazado a Cristo como Salvador, y donde un día también estará Satanás con todos sus demonios. La Biblia es muy clara cuando nos enseña cómo puede una persona después de la muerte ir al cielo con Dios. Solamente tiene que saber algunas cositas muy simples. Primero, ¿cuál es su condición delante de Dios? La Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23 que todos somos pecadores y que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos tener acceso a Dios libremente porque somos pecadores. También la Biblia nos enseña que ese pecado nos condena. En Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos enseña que esa muerte es la muerte segunda, y que la Biblia reconoce y enseña que es el infierno, la condenación eterna. Así que si usted muriera hoy sin haber hecho algo con el pecado con el que todos hemos nacido, indudablemente usted iría al infierno. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho algo maravilloso para que toda la humanidad pueda ir al cielo con Él. Y lo que Él ha hecho está demostrado en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo y murió por nosotros. Él fue ofrecido como un cordero sin pecado, limpio, y murió para darnos vida. Y ese mismo pasaje nos dice que todo aquel que en Él cree ya no se va a perder. Ampliando este punto, les digo que en Romanos 10, 9 y 10
dice que una persona tiene que aceptar a Cristo, tiene que invitar a Cristo a su corazón para que pueda ser su Salvador. ¿Le gustaría a usted en este día invitar a Cristo a que sea su Salvador? Lo único que usted tiene que hacer es hacer una oración y pedir a Dios que le perdone por el pecado con el que hemos nacido, y también que Cristo sea su Salvador. Si a usted le gustaría hacer esta oración y asegurarse que un día irá al cielo con Él, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones por el pecado con el que he nacido. También quiero pedirte que vengas a mi corazón. Te abro mi vida, te acepto como mi Salvador y reconozco que tú eres el único camino provisto por Dios para poder ir al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que también Dios nos da la seguridad. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuche, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es algo que yo le prometo, es algo que la Biblia nos promete. Entonces, si usted ha invitado a Cristo Jesús a su vida, crea por fe que ahora Él es su Salvador y que Él, por su muerte y por su sacrificio, un día le llevará al cielo con Él. Si usted hizo de verdad esta oración, a nosotros nos gustaría poder ayudarle en su crecimiento espiritual. Si a usted le gustaría que nosotros le ayudáramos en su crecimiento, déjenos por favor una nota ahí en la página y nos pondremos en contacto con usted lo más pronto posible para seguir ayudándole cómo continuar su nueva vida en Cristo. Que Dios le bendiga.